Hace apenas unos años, pensar que un futbolista ecuatoriano pudiera ser vendido por más de 100 millones de euros parecía una auténtica locura. Durante décadas, Ecuador fue visto como un país exportador de talento, pero casi siempre por cifras modestas. Mientras Brasil y Argentina protagonizaban los grandes movimientos del mercado, los jugadores ecuatorianos luchaban por abrirse un espacio en el fútbol internacional. Sin embargo, todo cambió. Una nueva generación de futbolistas comenzó a destacar en las mejores ligas del mundo y los grandes clubes europeos empezaron a mirar hacia Ecuador con otros ojos. Hoy, los traspasos millonarios ya no son una excepción, sino una realidad. Y algunos de ellos marcaron un antes y un después en la historia de nuestro fútbol. En este video conoceremos cuáles han sido los 10 traspasos más caros protagonizados por futbolistas ecuatorianos, cómo llegaron a ese momento y si realmente lograron justificar la enorme inversión que hicieron los clubes. Así que ponte cómodo, porque comenzamos. 10. John Yeboah, 6 millones de euros. Abrimos este ranking con un jugador cuya historia es muy diferente a la de la mayoría. John Yeboah nació en Alemania, se formó en el fútbol europeo y pasó por varios clubes antes de encontrar la regularidad que tanto necesitaba. Su gran temporada con el Rakał de Polonia despertó el interés del Venezia, que decidió invertir cerca de 6 millones de euros para incorporarlo a su proyecto. Con este movimiento, Yeboah ingresó entre los traspasos más importantes de un futbolista ecuatoriano. Su velocidad, su capacidad para jugar por ambas bandas y su desequilibrio en el 1 contra 1 fueron las principales razones por las que el club italiano decidió apostar por él. Y con apenas 25 años, todavía tiene margen para seguir creciendo. 9. José Cifuentes, 6.5 millones de euros. Antes de llegar a Europa, José Cifuentes ya era considerado uno de los mejores mediocampistas de la MLS. Su rendimiento con Los Ángeles Football Club fue tan bueno que el Rangers de Escocia decidió pagar alrededor de 6 millones y medio de euros para quedarse con sus servicios. La expectativa era enorme. Su visión de juego, su despliegue físico y su capacidad para llegar al área rival hacían pensar que podía convertirse en una de las figuras del fútbol escocés. Aunque su adaptación no fue tan sencilla como muchos esperaban, este traspaso confirmó que los clubes europeos seguían confiando cada vez más en el talento ecuatoriano. 8. Kendry Páez, 10 millones de euros. Con apenas 16 años, Kendry Páez ya era una sensación en Sudamérica. Chelsea no quiso correr riesgos. Antes de que otros gigantes europeos presentaran ofertas, el club inglés cerró un acuerdo cercano a los 10 millones de euros para asegurarse a una de las mayores promesas del continente. Muy pocos futbolistas en la historia habían generado tanta expectativa siendo tan jóvenes. Su visión de juego, calidad técnica y personalidad hicieron que muchos especialistas lo señalaran como el futuro del fútbol ecuatoriano. Ahora, toda la atención estará puesta en su adaptación al fútbol europeo. 7. Gonzalo Plata, 12 millones de euros. Cuando Gonzalo Plata llegó al Real Valladolid, muchos imaginaban que su siguiente destino sería una de las grandes ligas europeas. Pero el fútbol siempre guarda sorpresas. El Al-Sadd de Qatar presentó una oferta cercana a los 12 millones de euros, con variables que podían elevar la operación hasta los 15 millones. Una cifra imposible de ignorar. Aunque muchos aficionados criticaron la decisión por tratarse de una liga menos competitiva, el traspaso convirtió a Plata en uno de los ecuatorianos más caros de todos los tiempos. Y tiempo después volvería al primer plano del fútbol sudamericano defendiendo los colores del Flamengo. 6. Ener Valencia, 15 millones de euros. Brasil 2014 cambió la vida de Ener Valencia. Sus actuaciones con la selección de Ecuador llamaron la atención de varios clubes europeos. Finalmente fue el West Ham United quien apostó fuerte por el delantero y pagó alrededor de 15 millones de euros al Pachuca mexicano. Era la transferencia más cara para un ecuatoriano en aquel momento. En Inglaterra dejó goles importantes y posteriormente defendió las camisetas del Everton, Fenerbahce e Internacional. Su carrera terminó confirmando que aquella inversión tenía sentido. 5.
Pervis Estupiñán 17.8 millones de euros. Después de conquistar la Europa League con el Villarreal, Pervis Estupiñán estaba listo para dar un paso más en su carrera. Brighton decidió invertir casi 18 millones de euros para convertirlo en el dueño de la banda izquierda. Y la apuesta salió mejor de lo esperado. Su velocidad, resistencia y capacidad para incorporarse al ataque lo transformaron rápidamente en uno de los laterales más completos de la Premier League. Hoy sigue siendo uno de los referentes de la selección ecuatoriana. 4. Antonio Valencia 18 a 19 millones de euros. Mucho antes de que Moisés Caicedo rompiera todos los récords, hubo otro ecuatoriano que conquistó Inglaterra. Antonio Valencia. Manchester United pagó cerca de 19 millones de euros al Wigan Athletic. Muchos pensaban que sería simplemente un jugador de rotación. Pero el ecuatoriano terminó convirtiéndose en una leyenda del club. Ganó títulos nacionales e internacionales, fue capitán y durante casi una década demostró por qué Sir Alex Ferguson había confiado en él. Sin duda, una de las mejores inversiones realizadas por el Manchester United. 3. William Pacho 40 millones de euros. William Pacho necesitó muy poco tiempo para convencer a Europa de que estaba listo para competir al máximo nivel. Tras destacar con el Eintracht Frankfurt, llegó la llamada del Paris Saint-Germain. El conjunto francés pagó 40 millones de euros, más variables, por el defensor ecuatoriano. Con esta operación, Pacho se convirtió en uno de los centrales más caros de Sudamérica y confirmó el enorme crecimiento que ha tenido Ecuador formando defensores de élite. 2. Piero Hincapié, aproximadamente 53 millones de euros. Después de convertirse en una pieza fundamental del Bayer Leverkusen y conquistar la Bundesliga, el nombre de Piero Hincapié apareció en la agenda de varios gigantes europeos. Su capacidad para jugar como central y lateral, además de su salida limpia con el balón, lo convirtieron en uno de los defensores más cotizados del mercado. Con un traspaso cercano a los 53 millones de euros, Hincapié pasó a protagonizar una de las operaciones más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano. Una muestra más del enorme prestigio que han ganado los futbolistas del país en Europa. 1. Moisés Caicedo 116 millones de euros. Y llegamos al número 1. El traspaso que cambió la historia del fútbol ecuatoriano. Durante el mercado de verano de 2023, Liverpool y Chelsea protagonizaron una auténtica batalla por quedarse con Moisés Caicedo. Cuando todo parecía indicar que vestiría la camiseta de Liverpool, Chelsea presentó una oferta récord. 116 millones de euros. La transferencia no solo convirtió a Caicedo en el futbolista ecuatoriano más caro de todos los tiempos. También fue una de las operaciones más costosas en la historia de la Premier League. Muchos cuestionaron el precio. Pero temporada tras temporada, Moisés ha demostrado por qué Brighton exigía semejante cantidad. Su capacidad para recuperar balones, dominar el mediocampo y liderar partidos importantes lo han convertido en uno de los mejores volantes defensivos del mundo. Y hasta el día de hoy, ningún otro futbolista ecuatoriano ha logrado superar esa cifra. Hace apenas una década, hablar de traspasos millonarios para futbolistas ecuatorianos era algo excepcional. Hoy, Ecuador exporta talento a las mejores ligas del planeta y cada temporada aparecen nuevos jugadores capaces de romper otro récord. La pregunta ya no es si volveremos a ver un fichaje histórico. La verdadera pregunta es, ¿quién será el próximo ecuatoriano en superar los 116 millones de euros de Moisés Caicedo? ¿Kendry Páez? ¿William Pacho? ¿O tal vez un joven talento que todavía no conocemos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si disfrutaste este documental, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Porque esto apenas comienza, y la historia del fútbol ecuatoriano todavía tiene muchas páginas por escribir.